José Ramón Bauza, bienvenido. Muchas gracias. Y contábamos ahí, les explicábamos a toda la audiencia esos últimos sondeos. Repito, el que sale mañana en El País, Metroscopia, no es que de que Podemos medio empata, medio adelanta al Partido Socialista, no, es que le pega un baño de más de 5 puntos. Luego lo vamos a comentar qué es lo que está ocurriendo. José Ramón, estábamos hablando precisamente del asunto de los ERE. Estábamos hablando de la responsabilidad que puede tener el Partido Socialista después de que un auto de traslado ya directamente a juicio se sientan en el banquillo dos expresidentes del Partido Socialista, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. De la posible responsabilidad. Te lo pregunto directamente, José Ramón. El papel que está teniendo, porque vamos a hablar precisamente de lo que ha ocurrido esta semana en Murcia, el papel y la presión que está ejerciendo Ciudadanos en Andalucía al Partido Socialista, ¿es similar al papel o la presión que está ejerciendo en otros sitios? Lo digo porque esta misma semana se ponía en duda, decían, si se confirma la imputación, y resultaba que directamente el presidente de Murcia ni tan siquiera había firmado esos contratos. ¿Es la misma presión que se ejerce en otros sitios? Bueno, yo, si me permites, antes de comentar tu pregunta, sí que, como son muchos los mallorquines que nos están viendo y baleares, yo quisiera expresar, pues, como consecuencia de un fatídico accidente que hubo ayer en el circuito de Montmeló, que falleció un extraordinario chaval como es Luis Salom, gran campeón, y que toda su familia está vinculada al mundo del motor y como son muchos, repito, miles de mallorquines y baleares que nos están viendo, si me permites, pues estoy convencido que hablo en nombre de todos para transmitir a su familia todo nuestro cariño. Te lo permito y nos sumamos. Y todo nuestro apoyo en estos momentos tan complicados. Y dicho eso, y además, hace unas semanas estábamos comentando también con Luis en ese sentido un poco la situación que a lo mejor se podía estar viviendo también en Granada y demás. Yo creo que lo más importante siempre es actuar con coherencia. Son las coherencias las que nos determinan como personas y las que también nos definen como a nivel político y en general en la vida. Cuando tú pides algo para los demás, tienes que también asumir que esa misma petición la tienes que incorporar a tus hechos y se deben conocer por tus hechos y no por tus palabras. Acordaos todo lo que pasó, repito, en Granada, los pactos a los que ha llegado Ciudadanos y condicionado pactos. Hablo de un buen amigo como es el que fue presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que condicionó su pacto, o su pacto fue condicionado a su no presencia como continuidad en las listas y en la presidencia de La Rioja. Y yo sí que creo, o desde mi punto de vista, creo que hay una laxitud a la hora de tomar determinadas decisiones en cuanto a consideración de si un gobierno sigue o no, como es el caso que lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Andalucía, o similares. ¿Por qué? Porque a unos se les exige mucho y con otros parece que es un poco condescendiente. Yo creo que, en definitiva, lo que se trata es de ser coherente. Y cuando la coherencia se mantiene en el tiempo, al final se determinan los hechos. Bueno, pues asunto Pedro Antonio Sánchez, Murcia, no le llamo caso porque en estos momentos es que no hubo ni caso. No habría caso. La presunta suposición de que hubiera pensado en hacer algo, que lo interpreta un tercero. Vicky. Bueno, yo antes, cuando estaba escuchando aquí todo el tema de Andalucía, sigo escuchando toda esta cantidad de corrupción que tiene España y realmente es bastante transversal. Pensaba perfectamente en la cantidad de tiempo que lleva el PSOE en Andalucía y me sonaba igual que a lo de Cataluña. Pasa que en Andalucía se puede haber cortado, en Cataluña seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, viendo todo este escenario de absoluta corrupción y absoluto pasotismo hacia todo, digo, bueno, antes él ha comentado, sí, también había el caso de Jesús Gil, pero parece que de toda la corrupción las únicas personas que han tenido un juicio y han ido a cárcel son La Pantoja y Julián Muñoz, porque el resto de los políticos los vemos andando tranquilamente, sin juicios, sin preparaciones de juicios y sin nada. Luego hablaremos del tema de Cataluña, que profundizaré un poquito más. Vamos a hablar además con Margarita Robles, que tuvo un papel muy activo, aunque frustrado, porque efectivamente se le frustró en el caso Banca Catalana. Alfonso. Vale. Vamos a ver, yo debo confesar que todo me suena muy conocido. Es decir, estamos dando como noticia algo que yo, quizás porque al ser periodista estoy muy enterado, pero no hay un solo detalle en todo lo que se ha contado aquí. Y estoy absolutamente seguro que los que nos ven, las decenas de millones de espectadores que tenemos, de ellos el 99,9% coincide. No hay nada nuevo en nada de lo que hemos dicho. A mí me suena como el día de la marmota en versión política andaluza. Podría ser política de otro sitio. Lo único que me preocupa de todo este asunto, y me vais a perdonar la frivolidad, es si dentro de 4 semanas exactas va a tener algún reflejo en las urnas o no. Que el juez, que si Chávez se benefició o no se benefició políticamente.
Y la prueba es que se benefició políticamente, como se ha beneficiado el PSOE durante mucho tiempo, de un sistema muy bien montado, que se está reproduciendo en los ayuntamientos controlados por Podemos, y después, si queréis, lo explico, el sistema este bolivariano, por las... cómo funciona, es decir, tú repartes y haces piñata y eso tiene réditos electorales, pero lo único que me preocupa es si dentro de 4 semanas esto va a tener reflejo en las urnas o no reflejo en las urnas. Más en concreto, vista las encuestas que tú has mostrado, si esto le va a permitir a Podemos subir o no, porque no me termino de creer las encuestas. Yo no digo más. Luis, déjame que te pregunte por el asunto que estábamos comentando. Pedro Antonio Sánchez se ha acelerado, se ha adelantado, Ciudadanos. Lo digo porque después de pedir y decir si esto se confirma, lógicamente pero es que puede caer el gobierno de Murcia. Ahí solo hay una cosa, es decir, si firmó o no firmó. Claro. Ahí no hay tu historia, es que quería o no quería. Él quería... Pedro Antonio Sánchez ha que presentado... el argumento que se está haciendo circular ahora es, bueno, no firmó ni dio dinero, pero pensaba hacerlo. Pedro Antonio Sánchez ha presentado 2 certificados, uno de ellos de la Consejería de Educación y Universidades, del jefe de servicio de contratación, diciendo que no se ha realizado ningún tipo de contrato. El segundo documento de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades de Murcia, diciendo exactamente lo mismo. No se contrató nada. Hombre, eso se verá y Ciudadanos actuará en base a la lógica, eso es algo completamente normal. Lo que es cierto es que estamos ante una situación absolutamente excepcional en toda España. Vuelvo a rematar, para no volver a hablar por mi parte más de Andalucía, que solamente habría una forma de quitarle el gobierno a la Junta de Andalucía al Partido Socialista, y es pactando el Partido Popular con Podemos y con Ciudadanos. O sea, no se le puede quitar de ninguna otra manera, lo digo, porque es que siempre se habla como si Ciudadanos está permitiendo el gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE y como si se lo pudiéramos quitar cuando quisiéramos. No, no hay otra posibilidad. Pero podíais pedir cambiar personas como pedís cambiar alcaldes. Sí, porque vosotros cuando llega el momento de cambiar alcaldes, totalmente de acuerdo, con alegría... totalmente de acuerdo contigo en que se puede endurecer lo máximo posible. Se tiene que, es decir, tenemos otros mecanismos en relación al tema de los presupuestos. Colectivamente hay que tomar medidas para intentar corregir lo que tampoco se tiene que permitir de ninguna manera. Estoy de acuerdo, pero digo lo de la puntualización de mantener un gobierno. El PSOE está a 8 parlamentarios de tener mayoría absoluta y eso no lo puede evitar nadie. Dicho eso, nosotros intentamos siempre actuar con la misma coherencia. Y también creo una cosa, que en este momento si algo ha ganado este país es que en primer lugar la gente, el sentido de impunidad, cuando se habla de la trama de los ERE que se contaba antes, cuando se han hablado de otras tramas que se han visto en este programa, había una sensación de impunidad permanente en la gente que se metía en cosas... o sea, hoy en día, has dicho antes, Jaume Matas está en la cárcel, Granados está en la cárcel, hay otra serie de gente que está en la cárcel y a otros los están deteniendo ante el escarnio público y algunos, en los procesos que están abiertos, terminarán también en la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace falta es... Eso es lento, pero muy lento, pero sí, buen funcionamiento de las Pero perdonar, que instituciones del termino Estado. ya. No es Termino, pero del quiero... PP, del PSOE, de que no estamos Ciudadanos, hablando de partidos, pero sí estamos hablando de que estamos seguros de que a partir de ahora me imagino que los concejales de urbanismo de los distintos ayuntamientos tendrán mucho más cuidado a la hora de gestionar de lo que lo tenían antes. Ya lo Depende, tienen, por ya lo Y eso tienen, es, pero claro, ya lo tienen. eso es algo que estamos saltando hacia adelante. Miquel. Cataluña Tú no nos creo, hablas de coherencia de tu partido, pero estos mismos que están ahora criticando al presidente de Murcia son los que han cometido irregularidades en la financiación del partido Eso Ciudadanos. se les ha echado. Los que las cometieron se les ha echado. Bueno, a todos. Se les ha echado. ¿A los de La Rioja se les ha echado? No. ¿Al del País Vasco se le ha echado? Pero cuéntame no. qué irregularidades en La Rioja, en el País Vasco. Claro, no lo es sé. que, Yo claro, te digo es que no, es que da la casualidad de que las irregularidades son todas iguales. Las que ha habido en Murcia, las que ha habido en La Rioja, financiando el sobresueldo que cobra el delegado del partido, no sé cómo se llama el cargo exactamente, y lo mismo con respecto al del País Vasco, etcétera. Bueno, o sea, para vosotros era muy coherente. De ninguna manera. O sea, mira, tajante. yo veo que actuáis en este tema igual que el PP, Hombre, por igual favor. que el PSOE. Desde tu óptica lo entiendo que lo digas. Echándole siempre la culpa a lo de los otros, pero la vuestra, esa, no la tenéis en cuenta. Tremendo. Una pequeña precisión, lo digo porque como lo llevo diciendo muchos años, escribiéndolo muchos años y lo he dicho aquí, he dicho aquí siempre que a mí, desde luego, la política del y tú más me parece detestable. Uno. Y dos, que a mí me preocupa mucho más la situación, digamos, de corrupción que se ha podido dar en el seno del Partido Popular que la que se haya podido dar en cualquier otra casa, sencillamente porque es mi casa. Yo quería hacer una precisión en relación con el asunto del que estábamos hablando, porque también tiene, de alguna manera, una cierta conexión con el caso este de Murcia.
Hombre, cuando el PSOE trata ahora de vertebrar una línea dialéctica de defensa diciendo, oiga, es que estos señores no se han llevado para ellos nada, acogiéndome, uno, a mi concepto dolo estructural, pero sobre todo acogiéndome a lo que es el tipo, la definición del tipo penal de prevaricación. El tipo penal de prevaricación se establece a partir de una conducta, dictar a sabiendas una resolución injusta, pero es irrelevante, es decir, no establece el tipo penal de la prevaricación si quien dicta esa resolución injusta a sabiendas se lleva o no se lleva algo. Por tanto, no hay vuelta de hoja en intentar, ni siquiera, desde luego, no en términos jurídicos y tampoco en términos políticos, excusar la situación diciendo no, pero es que no se llevaron nada. A mí hay una cosa que me llama la atención del caso Murcia y es lo siguiente. Es que me parece una soberana estupidez de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Se le acusa o se le intenta acusar al presidente de Murcia de intentar contratar a una de las empresas relacionadas con la trama púnica. Para que mejorase su imagen en Internet. Bien, de acuerdo, bien. Hay que ser muy mamarracho para pagar por eso. Pero bien, de acuerdo. Punto uno. ¿Se hizo el contrato? No se hizo el contrato. Segundo punto, el contrato, como bien señalas, es para limpiar la reputación en Internet. Sí. Y esto es un escándalo. ¿De cuánto puede ser ese contrato? 30, 40.000 euros. A ver, a lo mejor es más o menos grave, me da exactamente igual. Pero es que si lo comparamos con lo que sucede día a día en todos los ayuntamientos, comunidades autónomas y a nivel de gobierno central, pero si se están gastando millones y millones de euros en contratos absolutamente estúpidos. Es que dicen los críticos, no, claro, es que el presidente de Murcia no puede utilizar el dinero público de todos los españoles, o más concretamente los murcianos, para limpiar su reputación en Internet. Oiga, que yo sepa, el presidente de Murcia, cuando estaba de consejero de Educación, estaba desempeñando un cargo público. Por lo tanto, era para limpiar la reputación en Internet del cargo público que ostentaba esta persona. Segundo punto importante. Bueno, es que aún así se está utilizando dinero público de forma no conveniente. Lo tenía que haber pagado el Partido Popular. ¿Y quién paga el Partido Popular? Todos los contribuyentes españoles. Por lo tanto, me parece una soberana estupidez. Manuel, leo una noticia porque aludía Miquel a si había sido destituido o no destituido la persona de la famosa historia de las facturas. Leo una noticia que publicaba el 24 de mayo La Opinión de Murcia. Ciudadanos rehabilita a Mario Gómez y lo nombra coordinador territorial. La noticia asegura que recientemente había sido destituido como delegado regional tras el escándalo de las facturas y que ahora Ciudadanos lo rehabilita. Como coordinador territorial. No tengo esa noticia, tendré que verlo. No tengo esa noticia. Bueno, está No sé, pero hay una cosa que quería decir. Tengo, o sea, al hilo de lo que estamos... Perdón. No. José Ramón. Sí, yo creo que, mira, de lo que se trata es también ponernos en la situación de las personas que nos están escuchando y que ve el día a día de las noticias y los ámbitos políticos. Para mí ahí está el verdadero kit de la cuestión. ¿Qué confianza y qué credibilidad somos capaces de transmitir a los ciudadanos, aquellos que, como es mi caso, vocacionalmente nos dedicamos y temporalmente... En este momento, poquísimo o nada. Bien, pues entonces hay precisamente... Perdona una cosita que quería decir antes muy rápido, hablando de la impunidad. ¿Me puedes decir cuántos políticos catalanes por corrupción están en la cárcel? Ni uno. Bien, pero eso es una cuestión que en ese caso deben decidir los jueces. Pero también los políticos... Hombre, quien tiene que hacer el procedimiento judicial es el juez, el quien tiene que causar y que finalmente decide si sí o si no tiene que entrar en prisión. O la Fiscalía, quizá, ¿no? Pero eso no es una responsabilidad que tenemos los políticos. ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos? Bueno, los políticos tenemos responsabilidad donde tenemos capacidad de actuación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Y me explico. ¿De qué se trata? De que los ciudadanos tengan la posibilidad de confiar en los políticos. Y para que tengan posibilidad de confiar necesitan credibilidad. Y la credibilidad se basa no en palabras, sino en hechos. Y no voy a hablar de otros ni de terceros, hablaré de lo que pasó en Baleares y donde yo tengo una experiencia a nivel personal. Mira, nosotros cuando llegamos, y todo el mundo lo sabe, cuando llego y asumo la presidencia del Partido Popular, en Baleares en concreto, tenemos continuos y diarios casos de corrupción que nos están asediando por los 360 grados. Entonces, la única manera que tenemos para poder
intentar generar credibilidad. Credibilidad y coherencia para mí son las cuestiones más básicas, aparte de honestidad, que se debería dar, por supuesto, a los políticos. Pues tomar esas decisiones. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos decisiones muy difíciles, muy complicadas, porque estoy hablando de hace 7 años. Mucha gente está hablando ahora, como es el caso de Ciudadanos, que si imputados, no imputados. Mira, nosotros cuando llegamos en el año 2009, 2010, cuando asumo la presidencia, imputados con medidas cautelares abandonan nuestra formación política. Imputados no van en listas. Y yo sé que eso significa, a veces, y lo sé en primera persona, tomar decisiones que a veces son injustas y que con el tiempo tenemos que restituir. Injustas son dejar a algunas personas y ponerlas en la mesa del Congreso. Yo hablo, eso sí que es injusto. Pero en ese caso, y precisamente, yo creo que me estás dando la razón, de lo que se trata es de acercarnos, de transmitir credibilidad, pero no en decir yo voy tal y cual, y no litumas, sino realmente tomar decisiones, y nosotros no llevamos ningún tipo de imputados ni en las listas locales, ni en las insulares, ni en las autonómicas. Y fuimos los primeros en hacerlo en España, como consecuencia de que creíamos que debíamos acercarnos a esa credibilidad, porque los vecinos, mi vecino, tu vecino, nuestro vecino, puede no entender o no tiene por qué entender de los términos judiciales, pero sí que entiende de si puede o no haber determinadas casualidades. Impusimos un código ético, en definitiva, muchísimas cosas. Y acabo, resumiendo. Lo que los ciudadanos, la gente que nos está viendo ahora, lo que quiere es y necesita confiar en los políticos. Y para eso tenemos que actuar con hechos y no con palabras. Y no el y tú más, sino el decir, quien la hace la paga, y aquí estamos para servir a los demás. Y en primer lugar, el que toma las decisiones es el que tiene que actuar ejemplarmente. Pues voy a aprovechar esta frase para darle paso a Margarita Robles. Margarita, muy buenas noches, creo que estás ya por ahí. Margarita, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Número 2 del Partido Socialista en la lista por Madrid, es decir, podríamos decir número 2 del Partido Socialista a las elecciones generales. Margarita, estábamos hablando de la credibilidad, si con los casos de corrupción está tocada esa credibilidad de los distintos partidos. Y te traslado directamente la pregunta que estábamos haciendo inicialmente sobre el asunto de los ERES. ¿Sale tocada la credibilidad del Partido Socialista teniendo en cuenta que se inicia el juicio oral con 2 expresidentes del Partido Socialista en el banquillo? Bueno, en primer lugar, yo creo que los expresidentes socialistas asumieron ya sus responsabilidades políticas. Cuando el Tribunal Supremo en su momento se pronunció, ellos dejaron sus respectivos escaños como senador y como diputado y posteriormente incluso han pedido la baja en el Partido Socialista. Por lo tanto, las responsabilidades políticas están asumidas. Hay que tener en cuenta que Chaves y Griñán ya no eran presidentes de la Junta de Andalucía y de los cargos que tenían entonces, que eran diputado y senador, presentaron la dimisión precisamente hace tiempo ya, cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el instructor, dictó la resolución correspondiente. Ahora estamos en un procedimiento judicial en el que todavía, y para hablar con precisión jurídica, no se ha dictado todavía auto de apertura de juicio oral. Lo que se ha hecho es acordar la transformación del procedimiento, y lo importante en este momento es que si ellos no están de acuerdo, pronuncien los recursos, presenten los recursos que consideren oportunos, dejar trabajar a los jueces. Mire, a mí no me gusta, lo he dicho muchas veces, cuando desde posiciones políticas se hacen comentarios en relación al trabajo de los jueces. Creo que hay que apoyarlos con respeto. Si no se comparten las resoluciones, habrá que recurrirlas. Y mientras tanto, lo que no podemos hacer es que cuando las resoluciones de los jueces no nos gustan, entonces se las critica, y cuando las resoluciones de los jueces favorecen los intereses de un partido porque perjudican a otro, entonces se le jalea. Respeto más absoluto a las decisiones judiciales. Tener en cuenta que siempre y en todo caso en el ámbito judicial está el principio de presunción de inocencia que establece el artículo 24 de la Constitución. Una cosa son las decisiones políticas, otra cosa son las decisiones judiciales. En este caso concreto, las decisiones políticas se tomaron cuando se asumieron las responsabilidades a las que me refería antes, y en el ámbito judicial respeto absoluto a las decisiones que tomen los jueces. Margarita, vamos, si te parece, con las últimas encuestas que han aparecido. Bueno, una de ellas era de la propia encuesta interna de Ferraz, luego la comentaremos. Pero la que sale mañana en el diario El País, en Metroscopia, refleja el siguiente resultado. En caso de cumplirse, atención, el Partido Popular sería el más votado, 28,5%. El partido de Unidos Podemos sería la segunda fuerza con el 25,6%. Tercera fuerza el Partido Socialista, 20,2%. Ciudadanos, 16,6%. Cuarta fuerza. Margarita, ¿le dais credibilidad a esta encuesta y a los distintos sondeos, encuestas, trackings que están apareciendo, en los cuales en este yo creo que es el más llamativo? ¿Le saca Unidos Podemos o le sacaría más de 5 puntos al Partido Socialista?
Bueno, evidentemente yo respeto todas las encuestas. Yo he hablado con sociólogos, también dicen que las encuestas son muy prematuras en este momento. Son, dijéramos, un poco de brocha gorda, por decirlo de alguna manera, porque no hay todavía unos estudios detallados. Sí que me parece importante que si las encuestas son y dicen lo que dicen, entonces tendremos que salir con más fuerza todavía, con más credibilidad, para explicar a los ciudadanos que esas encuestas hay que darles la vuelta, porque el resultado que da esas encuestas, en mi opinión, no es bueno para solucionar los problemas de España. Por lo tanto, me parece que son prematuras las encuestas, pero en cualquier caso yo creo que tienen que servir de acicate para decir que hay que cambiar, que hay que hacer las cosas a lo mejor, que tenemos que explicar mejor a los ciudadanos y que tenemos que trabajar con mucha convicción y con mucho compromiso para explicar que en este caso el proyecto al que yo me he incorporado y en el que están miles de hombres y mujeres socialistas es el mejor para solucionar los problemas de España. Margarita, te muestro la otra, la interna, o por lo menos así se ha publicado, corrígeme si no es así, sondeo de Ferraz, del Partido Socialista. No da ese resultado que estábamos comentando, el que saca mañana El País, el diario El País, con la encuesta de Metroscopia, pero sí que asume que estarían prácticamente en una diferencia técnica PSOE y Unidos Podemos. Se ha acercado demasiado en discurso, se ha acercado demasiado en hablar de cosas que pertenecen más al discurso de Podemos que al discurso clásico del Partido Socialista. Se ha alejado el Partido Socialista de sus principios para acercarse a Podemos y resulta que está favoreciendo que Podemos al final se lo acabe zampando, Margarita. Bueno, yo creo que ese planteamiento que haces, Carlos, no es correcto. Es en pregunta, primer lugar, no es planteamiento, hay que decir Margarita. que mientras que... Sí, vale, de acuerdo. Mira, hay que decir que mientras en su momento Mariano Rajoy no aceptó la responsabilidad que tenía que haber aceptado ante el jefe del Estado de intentar formar gobierno, sin embargo Pedro Sánchez sí que aceptó esa responsabilidad. Que se imaginen los espectadores lo que habría pasado si Pedro Sánchez tampoco hubiera aceptado la responsabilidad. Tendríamos parado el reloj de la democracia y estaríamos en una situación de impasse. Bueno, pues frente a Mariano Rajoy, que decidió no asumir la responsabilidad que tenía, pese a que, como él dice, era el partido, y efectivamente lo era el partido más votado, Pedro Sánchez decidió asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Bueno, todo el mundo decía que iba a aceptar el pacto con Podemos porque él a toda costa quería ser presidente del gobierno. Bueno, y es evidente que no aceptó ese pacto con Podemos. La prueba es que hay nuevamente elecciones. Por tanto, no se puede decir, ese planteamiento no es correcto, porque si Pedro Sánchez hubiera querido hacer lo que iba implícito en la pregunta, sería ahora en este momento presidente del gobierno. Alfonso Yo Rojo. creo que el Partido Socialista es el... ¿Perdón? Continúa, perdóname, que pensaba No, que es habías no había cortado y le estaba terminado. dando paso a Alfonso. Sí. Alfonso. No. Yo creo que en este momento el proyecto del Partido Socialista es el proyecto que realmente puede dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, y además hay que considerar que un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista que defienda unas posiciones socialdemócratas, es el que de verdad es imprescindible para España. Alfonso Rojo. Pero señora Robles, cuando ustedes se reúnen y analizan la situación y las tendencias, ¿no hay nadie al que se le ocurra decir que la decisión que toman hace un año de colocar en unos escaparates espectaculares, como eran los grandes ayuntamientos de las grandes capitales españolas, a la gente de Podemos, el darles, como se le ha dado en la Comunidad Valenciana, prácticamente el poder o prácticamente la copresidencia de la comunidad, a corto plazo, no digo ya a medio ni a largo, iba a producir los efectos que ahora vemos en las encuestas, que ustedes, que el Partido Socialista, cuando toma esas decisiones hace un año de aupar al poder a Podemos, estaba pues poniendo el huevo que ahora es este pollo prácticamente incomible? Bueno, yo creo que no es precisamente el Partido Socialista el que está creando este pollo que ahora es incomible. Vuelvo a decirlo y lo decía antes. Ustedes son quien ha ocupado a Pedro todos los Sánchez no ayuntamientos. acepta... Ustedes Vamos son quien ha Alfonso, Sí, no, pero vamos si a me dejar deja contestar terminar. porque si no con el retardo Sí. no lo puede escuchar Margarita. Claro. Margarita, adelante. Perdón. Claro. Si lo he dicho con anterioridad, Pedro Sánchez no acepta llegar al gobierno a cualquier precio, y eso es algo que obvian siempre. Me hablan de los ayuntamientos, pero no me hablan de la realidad, que estamos hablando del gobierno de la nación, y Pedro Sánchez decide no llegar al gobierno de la nación a cualquier precio. ¿Quién está haciendo ese pollo que Alfonso dice que es incomible? Bueno, pues hay algunas personas, como por ejemplo el Partido Popular, que han decidido que es mucho mejor polarizar
la situación, hablar de que o bien están ellos o bien está Podemos, que va a ser el miedo y el caos. Incluso la propia vicepresidenta del Gobierno dice que se hace bien en polarizar la sociedad. Por lo tanto, ¿quién es el que está dando alas a Podemos? ¿Quién le dice en su momento que no, cuando Pablo Iglesias sale diciendo que quiere la vicepresidencia, el Ministerio del Interior, el CNI, los jueces y demás? O aquellos otros, como el Partido Popular, que están diciendo vamos a polarizar la situación porque somos o nosotros o Podemos, y por tanto Podemos da el miedo y queremos que no haya más debate, por decirlo de alguna manera, que el que representan el Partido Popular y el que representa Podemos. Y mire, a mí me sorprendió enormemente cuando algún dirigente del Partido Popular, cuando se le hablaba de entrevistas a dos y de debates a dos, pues decía, bueno, es que no sabemos en este momento quién va a ser el líder de la oposición. Yo creo que hay una enorme responsabilidad por parte del Partido Popular en la situación en la que nos encontramos. Y que no se diga ahora que el pollo lo ha hecho el Partido Socialista, porque quienes están intentando polarizar ahora la situación, de tal manera que los ciudadanos tengan que votar entre el Partido Popular y Podemos, no es precisamente el Partido Socialista, que lo que se está dedicando es a presentar un compromiso y un programa serio y comprometido con la ciudadanía. José Ramón Bauza. Sí, yo a la vista de estas encuestas, yo veo que el Partido Popular estaremos en 28-30, tal como dicen, lo cual nosotros vamos a ser la fuerza más votada y tenemos que seguir trabajando para seguir ganando confianzas. A mí lo que sí que me preocupa, y alguno pensará, y digo cosas poco coherentes con mi forma de pensar, pero que el gran problema está en que el Partido Socialista no es un partido fuerte. Yo creo que para España es muy importante que el Partido Socialista sea un partido fuerte porque actuaría precisamente como muro de contención frente a esos populismos, a esos extremismos, a esos radicalismos, y que podíamos tener pues no voy a decir un gobierno en coalición porque a la oferta del presidente Rajoy, pues Pedro Sánchez ya ha dicho en innumerables ocasiones que no. Pero sí que yo quisiera entrar en una pequeña contradicción con doña Margarita, porque yo voy a poner el caso otra vez de Baleares, para no hablar de otras comunidades, porque esta la conozco a la perfección. En Baleares hoy gobierna el Partido Socialista junto a los extremistas y los radicales, precisamente como consecuencia de que, teniendo el peor resultado de la historia del Partido Socialista, ha dado precisamente al gobierno a esas personas, a unas personas que precisamente cuando nosotros, por ejemplo, vivimos del turismo, nosotros hemos trabajado estos 4 años para hacer precisamente volver a ser una referencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Crecíamos al 3,5% en Baleares y ahora resulta que vienen turistas y los partidos y los organismos, asociaciones vinculadas a estos partidos están poniendo en las paredes que los turistas son terroristas y dicen los propios gobiernos, algún partido que forma parte del gobierno, que nos están sobrando turistas. Es decir, eso es ya pues rizar el rizo. Y acabo con 2 reflexiones muy rápidas. Una en relación a los populismos. ¿Por qué se está produciendo ese auge de Podemos desde mi humilde punto de vista? El populismo significa dar soluciones simples y sencillas a grandes problemas, a difíciles problemas. Con lo cual, si todo el mundo quiere escuchar lo que le gusta, pues eso lo sabe hacer cualquiera, pero hay que ser responsables. Y el único partido, desde mi punto de vista, que lo está haciendo precisamente es el Partido Popular. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Hace 2 días nos reunimos en el Senado, pues otro senador, el portavoz de Iberoamericanos, el senador Dionisio García y yo, y recibimos a una persona de Venezuela. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Salario medio en Venezuela, 20 euros, el que tiene ese salario. La gente está haciendo 2 días de cola para llegar a poder llevarse unos huevos o un paquete de 1 kilo de arroz a su casa. Para estar 2 días... para evitar estar 2 días haciendo cola, ¿sabéis a cuánto se paga en el mercado negro 1 kilo de arroz? A 10 euros. Es decir, la mitad del salario mensual se destina a comprar en el mercado negro 10 euros. Y hay alguien como Errejón y estos señores de Podemos que dicen que la gente está haciendo cola precisamente porque tiene dinero. Eso es el populismo y eso precisamente es lo que el Partido Popular trabaja para hacer precisamente que la coherencia y el trabajo, a pesar de dificultades, porque el modelo puede mejorarse sin ningún tipo de duda, pero entre mejorarse y cambiar el modelo hay un abismo. Margarita. Si me permite, señor Bauza, vamos a ver, estoy solamente de acuerdo con usted en una cosa, que el Partido Socialista es absolutamente imprescindible en España. Pero ya fuera de esto, no estoy de acuerdo prácticamente en nada, con el mayor respeto. Usted me está hablando de la responsabilidad del Partido Popular. Y sí, déjeme que vaya por partes. Mire, yo tengo el mayor respeto por los votantes del Partido Popular, por los 7 millones de votantes del Partido Popular. ¿Y qué dirán esos 7 millones de votantes del Partido Popular
¿O qué dirían en su caso cuando Su Majestad el Rey le pidió a Mariano Rajoy que intentara formar gobierno y dijo paso palabra, no lo hago? ¿Cómo me puede hablar de responsabilidad alguien que, siendo el partido más votado, no acepta formar gobierno? No acepta formar gobierno, no acepta tampoco ir a dar cuenta al Parlamento. Está parando el reloj de la democracia. Por tanto, no me hablen de democracia, no me hablen de sentido de la responsabilidad cuando precisamente el propio Mariano Rajoy dice que no, que él no va a hacer nada y que lo hagan otros. Yo creo que a lo mejor en el Partido Popular deberían reflexionar sobre las palabras que está diciendo José María Aznar estos días. Y luego el tema de Venezuela. Mire, es que no hace falta ir a Venezuela. Es que en España hay una situación de pobreza. En España hay una situación de pobreza y no hay más que ir a los comedores que hay, no hay más que ir a Cáritas, a determinadas organizaciones no gubernamentales. No vayamos a las colas que hay en Venezuela. Vaya usted cada día o pase cada día delante de muchísimos sitios donde hay españoles y españolas que tienen que hacer cola también precisamente para que le den alimentación. Precisamente por eso una de las prioridades del Partido Socialista está siendo ese plan integral contra la pobreza. Por lo tanto, no vayamos a Venezuela cuando hay pobreza en España, cuando hay 1.200.000 dependientes, de los cuales 400.000 no reciben ningún tipo de ayuda y dependen de las familias. Y luego, claro, esa responsabilidad del Partido Popular. ¿Cómo le explican ustedes a sus 7 millones de votantes que tuvieron que cuando tuvieron la posibilidad de formar gobierno, cuando tuvieron la posibilidad de evitar eso que les horroriza a ustedes tanto de Podemos, el presidente en funciones dijo no, yo no me muevo, que lo hagan otros y además no doy cuenta al Parlamento? Por lo tanto, y lo siento de verdad, porque yo quiero España, quiero mi país, quiero que recupere el lugar que merece en el mundo, pero no me parece que con esos cálculos que hizo el presidente en funciones, Rajoy, de decir que se estrellen otros, sea la mejor manera de avanzar en España. Muy rápido, Dos minutos. Una, la pobreza. Pues desgraciadamente las situaciones de crisis nos llevan a pobreza. Yo no voy a buscar el origen porque también podría decir por qué hemos llegado a la pobreza, pero no voy a llegar ahí. Pero voy a hablar otra vez de datos concisos y precisos. Mire usted, cuando nosotros entramos a gobernar en Baleares y manejo los datos a la perfección y al mismo que usted lo puede hacer, había más cifras de pobreza que cuando dejamos nosotros el gobierno. Pero no voy a entrar ahí porque desgraciadamente es tan duro que haya un 30 como un 1% de pobreza. Desgraciadamente. Y tenemos que combatirlo todo y no utilizarlo demagógicamente ni descuadro de cifras. Y precisamente yo estoy de acuerdo con lo que dice usted de que la democracia precisamente es esa libertad. La libertad que tuvo Mariano Rajoy para decir yo no sumo suficiente, yo no voy a engañar a nadie. Y otro señor que yo no digo que voy a engañar o no, los hechos están ahí, pero que dijo que podría hacer gobierno y que desgraciadamente no lo consumó. Margarita, quiero que veamos... Pues probablemente... Sí, Margarita, sí, perdón. Perdóname, Carlos, Sí. Pues probablemente a lo mejor habrá que explicarle a esos 7 millones de votantes que con su voto no se hizo nada, ¿no? Quiero que veamos, Margarita, unas declaraciones de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias habla de que él va a ser el ganador de las elecciones y dice que a partir de ahí, que entonces tenderá la mano a la socialdemocracia poco menos que para rescatarla. Atención. Queremos asumir el reto de intentar ganar estas elecciones y al mismo tiempo de tenderle la mano a la vieja socialdemocracia, que es quien en última instancia va a tener que decidir si en el Ejecutivo sigue el Partido Popular o hay un Ejecutivo de cambio. Margarita, con esa osadía se pronuncia Pablo Iglesias. Pedro Sánchez esta misma semana decía que aspiraba a gobernar con el ala blanda de Podemos y se refería en concreto a Errejón. Él decía, si yo gano, el ala moderada de Errejón se impondrá al ala dura de Monedero e Iglesias. Y decía, si el planteamiento que hace Podemos es sobre las políticas, desde luego nos entenderemos. Frase de Pedro Sánchez. Pero es que hoy mismo Íñigo Errejón decía, no nos da miedo el derecho a decidir. Se supone que esta es, Margarita, el ala blanda. El ala blanda está defendiendo en estos momentos el derecho a decidir, es decir, la posibilidad de plantear consultas de autodeterminación para romper la unidad de España. Y es el mismo Errejón que hace bien poco veíamos un extracto de una entrevista en el que decía que en Venezuela las colas eran porque tenían tanto dinero que se iban todos a comprar y porque además les gustaba ir a las colas a hablar con más gente porque allí se encontraban en las colas. Y de esa forma se ponían todos a hablar y decía él mismo, a mí me ha costado entenderlo, pero acabé entendiéndolo. ¿Este es el ala blanda con el que se puede pactar, Margarita? Mire, yo no creo ni dentro de Podemos ni con alas blandas ni con alas duras. Creo en un único partido, en Podemos,
que se presentaron cuando Pedro Sánchez estaba viendo precisamente a Su Majestad el Rey y lo querían todo, querían la vicepresidencia, querían los ministerios y demás. A mí me sorprende que la que denomina nueva política, en vez de tener voluntad de servicio a los ciudadanos, lo que quieran son cargos. Y en ese sentido yo, como mi concepción de la política, a la que yo me he incorporado en este momento y la que tuve una experiencia hace 20 años, es una voluntad de servicio a los ciudadanos, nunca voy a entender a aquellas personas que lo único que priman son cargos y sillones. Yo creo que hay que primar esa voluntad de servicio público. Y luego a mí me gustaría decir que ese desprecio con el que, o cierto desprecio, que a lo mejor no es la palabra exacta, con la que habla Pablo Iglesias de la vieja socialdemocracia. La vieja socialdemocracia está formada por un partido de 137 años que ha vivido la clandestinidad, que ha sufrido la prisión, que ha sido víctima de ETA porque muchos militantes socialistas murieron por ETA, que ha traído la modernidad a España, la sanidad pública, que ha permitido que él vaya a la universidad a estudiar. Yo creo que para servir en política es fundamental la humildad y yo en esos planteamientos que se están haciendo no la veo, sinceramente. Carlos Carnicero e Ignacio Gil Lazo. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre la encuesta de Metroscopia y una pregunta a la señora Alves. Con respecto a la encuesta de Metroscopia, que no me acuerdo de memoria de las cifras, es muy preocupante que la distancia entre Podemos y el Partido Popular es apenas un poco más de 3 puntos. 3 puntos. Es decir, si aplicamos el criterio de empate técnico a 3 puntos con respecto ahí las tienes, Carlos. también lo podemos aplicar. Es decir, vamos a ver. Podemos es un partido legítimo porque está inscrito en el registro, es un partido que yo no dudo de su capacidad de ejercicio de la política, pero es un partido que a mí tiene algunos planteamientos con difícil encaje constitucional y con un cierto euroescepticismo que me preocupa, aunque un caso no es tan grave como el otro, el último. Es decir, estamos ante la posibilidad de que Podemos sea el partido más votado. No lo descartemos. Si nos creemos esa encuesta o no nos creemos ninguna. Un 3% no es nada, faltándola por empezar la campaña. Entonces, el tema es el siguiente. Y voy a ir a preguntarle a usted sobre el tema de las responsabilidades en el crecimiento del pollo de Alfonso Rojo, ¿no? Es decir, un buitre pollo. El acceso meteórico de Podemos en la sociedad española sin duda tiene raíces en déficit de nuestro sistema político o del funcionamiento de nuestro sistema político. Pero también ha tenido un apoyo internacional y un apoyo mediático extraordinario como no ha gozado nada. Y ha tenido una permisividad mediática de muchos colegas nuestros que casi hacen reverencias en la presencia de Podemos. El Partido Popular, hombre, el hecho de polarizar la campaña y, por ejemplo, el hecho de rechazar el debate a 2, primera vez que ocurre en la historia democrática de España, es una forma de castigar al PSOE, pero ¿cómo lo quiere castigar? Aupando a Podemos. Porque es el que le puede dar el sorpaso y el susto se lo puede llevar el PP, porque a lo mejor el sorpaso se lo pueden dar a ellos también. Y en ese sentido, ¿están ustedes dispuestos a algún tipo de pacto o acuerdo para que la Constitución, los partidos constitucionales, entre los partidos constitucionales, para evitar una deriva radical en España? Margarita. Bueno, yo se lo he dicho antes, es decir, cuando alguien juega a polarizar, a decir que hay dos fuerzas y que son el Partido Popular y que es Podemos, pues evidentemente hay la posibilidad de que Podemos gane democráticamente y por tanto el Partido Popular habrá jugado y habrá apostado poniendo los medios para que Podemos pueda ser el partido más votado. Y luego, en cuanto al otro planteamiento, yo creo que cuando un partido gana unas elecciones, pues entonces todos tenemos que respetar al partido que ha ganado las elecciones. Lo que, como se decía antes, el tema del pollo, hay que tener en cuenta una cosa. Estos 4 años no han sido buenos para España. No han sido buenos para España, ha habido una crisis económica importante, la gente lo está pasando mal, la gente no llega a final de mes, sigue habiendo 4 millones de parados, los jóvenes no tienen expectativas y eso lo ha capitalizado y lo ha capitalizado Podemos y hay que reconocerles esa habilidad. Lo que pasa es que, yo lo digo siempre, el día 27 de junio se bajará el telón, se apagan los focos y vamos a ver quién aporta soluciones de verdad. Y en ese sentido yo creo, y lo digo con toda la convicción, quien va a aportar seguridad de verdad para resolver los problemas es el Partido Socialista. Pero tendremos que tener en cuenta quién ha generado ese caldo de cultivo para que se produzca esa indignación. Y esa indignación se ha producido como consecuencia de que el gobierno ha gobernado por el plasma,
ha dicho que todo iba bien y las cosas no van bien. Hay muchos parados, hay mucha gente que lo está pasando mal y sobre todo los jóvenes. ¿Qué expectativas de futuro tienen los jóvenes? Estamos dando a los jóvenes. En definitiva, se ha creado ese caldo de cultivo que ha permitido que surjan fuerzas como Podemos, y si democráticamente tienen el apoyo de la ciudadanía, pues tienen el apoyo de la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer, los que pertenecemos a otras fuerzas distintas a Podemos, es convencer a la ciudadanía con fuerza, con ilusión, con convicción, con nuestro compromiso y con nuestro trabajo, que quien de verdad pueden solucionar los problemas de la ciudadanía somos un compromiso que tiene 137 años de historia y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres. Yo, con todo el respeto a Pablo Iglesias, cuando sale hablando de la vieja socialdemocracia, es que el mundo y España y los valores democráticos se han constituido incluso mucho antes de que naciera Pablo Iglesias o de que naciera yo. Y entonces hemos de ser todos mucho más humildes para reconocer que antes de que nosotros existiríamos había muchas personas comprometidas con la democracia que pasaron la prisión, que pasaron la clandestinidad y que incluso fueron víctimas de ETA. Ignacio Gil Lázaro. Margarita, lo primero, me alegra mucho poderte saludar. Lo segundo, celebro tu reincorporación a la política española, porque creo que en la política española hacen falta personas de talento. Por eso, si me permites, cuatro apuntes muy breves. Primero, en función de lo que acabo de decir, Margarita, mira, es evidente que por lo visto pueden deducirse de tus palabras que 7,5 millones de españoles o son tontos o viven en la Luna, y como evidentemente no viven en la Luna ni son tontos, tienen evidentemente una percepción de lo que han sido estos 4 años distinta, diciendo por descontado que queda mucho por hacer. Segunda cuestión, mira, los procesos no se pueden relatar una vez iniciados. El primero que no asumió su responsabilidad fue el señor Sánchez, no queriendo dialogar con la fuerza política que había ganado las elecciones. Segundo, y con esto ya prácticamente termino, no se le puede decir al Partido Popular que está intentando polarizar la vida española cuando la gran oferta del Partido Popular ha sido, es y sigue siendo la de un gran entendimiento entre socialistas, ciudadanos y el Partido Popular en beneficio de España. Otra cosa luego es la realidad, y la realidad es que hay una cosa que se llama Podemos, que representa un elemento de radicalización de la vida española. Y concluyo, mira, a mí me parecería una enorme tragedia para este país que el PSOE perdiera la primogenitura de la izquierda. Y creo que para eso la única posibilidad es que el PSOE vuelva a ser el mismo, es decir, vuelva a ser una fuerza política moderada, dialogante, socialdemócrata, con entidad propia, y no quiera ser copia de nadie, copia de quien además, como tú muy bien apuntabas, se permite tildar de vieja a la socialdemocracia. Yo espero que con la incorporación de personas como tú, el PSOE vuelva a sus orígenes, que fueron unos orígenes evidentemente muy importantes para hacer la España que tenemos. Margarita. Mira, Ignacio, yo sabes que te tengo un enorme aprecio y un enorme respeto. Por supuesto, comparto lo que has dicho sobre la necesidad del partido. Lo sé, sobre la necesidad del Partido Socialista. Tengo el máximo respeto a los 7 millones de votantes del Partido Popular. Yo les pregunto a esos 7 millones de votantes del Partido Popular si lo que estamos viviendo ahora es lo que quieren para sus hijos y sus nietos de futuro. Yo les pregunto eso y que la reflexión. Y vuelvo a decir lo mismo. Es que estáis siempre diciendo que el Partido Popular fue el partido más votado, el que ganó las elecciones. Sin ninguna duda fue el partido más votado y hay que reconocerlo. Pero no quiso hacer lo más mínimo para formar gobierno. Y eso, perdonadme, y lo digo con el mayor respeto y con el mayor dolor, es una irresponsabilidad. Es decir, cuando el jefe del Estado plantea al partido más votado el que intente formar gobierno, prefieren pasar palabra. Y eso yo creo que no es lo que los españoles quieren. No, yo no creo que los 7 millones de votantes del Partido Popular dieran su voto para que se guardara en una esquina y dijeran que vayan otros y se la peguen otros. Por lo tanto, con todo el respeto que me merecen los 7 millones de votantes del Partido Popular, yo creo que no se ha gestionado bien esos 7 millones de votos. ¿Y qué ocurriría si nos encontráramos en un escenario parecido? El señor Rajoy volvería otra vez a decir, yo me quedo aquí y no hago nada.
Eso no es serio, eso no es en absoluto serio, eso no es lo que España necesita. España no puede continuar en un gobierno en funciones. Yo creo que a lo mejor el señor Rajoy, en este caso concreto, haría muy bien en escuchar al señor Aznar. Margarita, te voy a dar las gracias por habernos atendido, que además te hemos sacado volviendo de un viaje, nos hemos metido en tu casa. Muchísimas gracias, Margarita. Encantada, encantada, Carlos, encantada. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ese es el planteamiento de Margarita Robles. Es el número 2 en estos momentos de la lista por Madrid, es decir, de la lista, por decirlo de alguna manera, lo que se considera el número 2 de todo el Partido Socialista. ¿Me pedís la palabra, Vicky, Miquel, Luis, qué queráis? Sí, yo del Partido Socialista me hubiera gustado preguntarle, porque claro, si el Partido Socialista es el PSC también, porque en Cataluña tenemos un gran problema con eso, un problema enorme. O sea, parte de los problemas que hay en Cataluña es el Partido Socialista. Entonces, primero porque no se han aclarado. Todavía a día de hoy no sabemos si lo que dicen y lo que hacen, porque lo que dicen y lo que hacen es absolutamente distinto. Nos dicen, no somos independentistas, y nos vemos a Iceta el otro día bailando, cantando, rodeado de esteladas, tan feliz y contento. Luego dijo que lo pasó mal, no se le vio pasarlo mal para nada. Tenemos la mayoría de ayuntamientos socialistas con banderas independentistas en Cataluña. Cataluña ha sido siempre socialista, ha habido una masa muy grande socialista, y parte de que se esté perdiendo el socialismo es esta incoherencia absoluta con la que funciona este partido. Y en Cataluña lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, cada uno habla de lo que tiene cerca, pero creo que incluso en toda España lo que dice y lo que hace el socialismo no tiene nada que ver últimamente, absolutamente nada. Y pedimos un poquito definición concreta de lo que es el socialismo, sobre todo en casos tan importantes como el de Cataluña. Pedro Sánchez, de hecho, ha incorporado a Margarita Robles, pero es que ha incorporado también a Nuria Parlon, que pedía un referéndum a la escocesa en Cataluña. Por supuesto, van en el mismo pack de incorporaciones. Ese es el tema. Sí, yo quería hacer dos breves comentarios a esta argumentación que ha desarrollado Margarita Robles, que por cierto me ha gustado bastante poco y creo que no da el nivel adecuado. Los dos comentarios son los siguientes. Ella ha dicho que España es un país donde hay mucha gente pobre, que en fin, la crisis es enorme, etc. Vamos a ver, la crisis económica empezó en el año 2008 y a partir del año 2014 todos los indicadores económicos señalan que la crisis se había acabado. Es verdad que no hemos superado los niveles previos a la crisis, pero vamos, ya no estamos bajando, ahora estamos subiendo. Bueno, pues en ese periodo de tiempo, desde el año 8 hasta el año 14, resulta que la mayor parte del tiempo gobernó el Partido Socialista. Y en cambio, el Partido Popular solo ha gobernado de ese periodo 2 años, el 12 y el 13. Por tanto, bueno, a la hora de repartir cera con las responsabilidades del empobrecimiento que ha experimentado el país, repartámosla equitativamente. Exactamente la mitad, 3 años cada uno. De 2008, 3 años cada uno. No, 3 años, no, 8 al 11 y del 11 al 14. El PP empieza a gobernar el 31 de diciembre de 2011. Bueno, pues o sea, un día antes del 12. O sea, 12 y 13. Porque el 14 el asunto ya se había acabado. Pero claro, los 4 años anteriores no había gobernado el Partido Socialista. Por tanto, repartamos la cera con cierta equidad. Sí, yo creo que aquí lo que estaba... Perdón, un momento, que había otro comentario que quería hacer. A mí me gusta que los políticos no sean asimétricos. Y me explico. Me gusta que si opinan de una cosa lo que quieran opinar, pues sigan opinando lo mismo de otra cosa que es similar. Y aquí hemos visto cómo Margarita Robles opina que Rajoy lo hizo fatal porque rechazó el formar gobierno, y además el Partido Socialista hizo muy bien diciéndole que no, porque realmente la lista más votada pues no significa nada. Y tú, Carlos, le has preguntado ¿qué ocurriría si la lista más votada fuera la de Podemos? Y entonces ha escurrido el bulto. Bueno, pues apliquemos el planteamiento simétrico. Si no es bueno gobernar para los socialistas con el Partido Popular, a lo mejor tampoco es bueno gobernar con la lista más votada de Podemos. A lo mejor sí es bueno, pero entonces que nos lo diga con total claridad. Y no practicando esa asimetría que a mí me parece, francamente, irritante. Pues nosotros, en relación a la política de pactos, sí tenemos claros que en este momento, o sea,
hay partidos constitucionalistas, o sea, que defienden un modelo de España, y partidos que están fuera de ese modelo constitucionalista. Por tanto, para nosotros no es lo mismo una lista más votada del Partido Popular o del Partido Socialista que una lista más votada de Podemos. Por tanto, marcando esa diferencia, el tratamiento será distinto. Eso evidentemente. Ella venía a echar culpas, que si la culpa la tenían en el tema... Aznar también lo he dicho, y yo comparto bastante las palabras de Aznar, con sentido de la responsabilidad. Me refiero al sentido de que tenemos que evitar polarizar la campaña entre Podemos y la salvación, porque si se hace, al final se está viendo que el voto útil de la izquierda lo está capitalizando en este momento Podemos, porque no es la encuesta solo de Metroscopia que tú has dicho que da esa distancia, es que la de Metroscopia, la de Sigma 2 para el mundo, que sale también ahora, le da 3,5 puntos de ventaja ya también a Podemos. Luis, yo se lo he preguntado porque yo tengo la sensación de que eso no tiene todo que ver con la campaña. No. Es decir, si tú haces las alianzas territoriales el 24M, Carlos, luego es complicado quejarte de que haya subido Carlos, Podemos. es que iba a la segunda parte. Es que precisamente, y sabes que llevo denunciando en este programa muchas veces, o sea, que precisamente el Partido Socialista es el que ha posibilitado los grandes escaparates de la política española, y un partido que se dice que puede gobernar la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona, y ahora también entró en su argumento, entrando hasta el PSC a reforzar en este momento el gobierno de Barcelona, le estás diciendo que puede probablemente gobernar este país. Por tanto, yo creo que la responsabilidad hay que repartirla, y sobre todo, a partir de aquí lo que hay que tener es un ejercicio de responsabilidad en lo que viene por delante. José Ramón, muy rápido, que quiero pasar precisamente al asunto del barrio de Gracia, los ocupas, porque sigue dando que hablar esta historia. Dos reflexiones muy rápidas. Para mí hay una cosa que es evidente. El Partido Socialista tiene un discurso en función de la comunidad autónoma donde esté. Y haciendo un poco de reflexión también con lo que comentas tú en relación a Cataluña, yo me gusta hablar de ejemplos que es lo que mejor entiende la gente. Baleares, Partido Socialista, muy similar porque va a la deriva de lo que es un PSC. Entra a gobernar en esta legislatura. Situación que se produce hasta ayer, desde el inicio de la semana. Se están cubriendo plazas para bombero de servicios forestales. Ibanat se llama la empresa pública del gobierno balear. Y unos de los requisitos, es decir, un bombero, un señor que tiene 8 años de experiencia. Yo he vivido los desgraciados incendios que hubo en nuestra comunidad en los últimos años. Lo he vivido personalmente, viendo cómo se juega la vida toda esa gente. Pues uno de los mejores bomberos, mejorando los presentes en relación a todos los que pueda haber ahí, uno de los bomberos se pone en huelga de hambre. 8 años de experiencia, una formación impresionante, porque el Partido Socialista, apoyado por Podemos, todos los extremistas radicales y nacionalistas, decide que el catalán tiene que ser un requisito inexcusable para acceder a la administración. Cuando gobernábamos nosotros, el catalán fue trasladado a un mérito en un requisito. Pues para que veas hasta qué punto se radicaliza para prescindir de los buenos profesionales. Y una última reflexión más general. Vamos a ver, es cierto que todo es mejorable en la vida, pero hay que hablar de partidos constitucionalistas. Uno tendrá una visión más centro-derecha, más centro-izquierda, lo que sea. Pero yo creo, y lo digo honestamente, que sabiendo, y yo comparto las palabras, Miquel, tus palabras las comparto al 100%. Es evidente que queda mucho por hacer, es evidente que queda mucho por mejorar, es evidente que falta mucho. Pero yo creo que también es una evidencia, con hechos y no con palabras, que con este gobierno del Partido Popular, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el gobierno, que es lo que se dilucida dentro de unas semanas, las cosas han mejorado, las cifras del paro, la reactivación económica, somos uno de los referentes a nivel europeo. Pero se trata de mejorar todo. Y para empezar a mejorar, pero el partido es secundario. La gente no le importa el partido, la gente le importa lo que pasa, y lo que pasa nos afecta a todos, y en este caso yo creo que honestamente el único partido que demuestra que mejora las cosas, teniendo cosas muchísimas por mejorar, es el Partido Popular. Creo una cosa vamos a ir avanzando, que si no, no nos va a dar tiempo. Muchísimas gracias, José Ramón Bauzá, por haber estado con nosotros. Le voy a dar entrada a Santiago Abascal y vamos a hablar de una cuestión